el pizarrón? ¿Vale? ¿Me liberas el pizarrón? ¿Seguro? ¿Te lo quito para sí, que ya, te... gracias, Ela, porque voy a usar el pizarrón para algunas cosas. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por venir a mi plática hoy miércoles aquí en la noche. Gracias por estar aquí. La idea que tengo para el día de hoy es justo como decía Juan, un poco la función de estas pláticas es que comencemos un poquito a conversar sobre algunas de las cosas que tenemos intención de presentar en Argentina en el Congreso Mundial. Entonces me interesa mucho presentarles mi tema, es algo que ya vengo preparando desde hace tiempo. Sobre todo me interesa ver si al final podemos dejar un rato un poco para dialogar, ver si hay preguntas, un poco saber si les parece interesante, si tiene sentido hablar de la incertidumbre en la cuestión de la terapia existencial, cómo creen que vamos por allá, si se va entendiendo o no. Tenía ganas, antes de empezar, la mayoría de los que están aquí ya me conocen, me han visto dar clases, etc. Entonces saben que cuando me emociono empiezo a hablar un poco rápido, puedo ser un poco acelerada en mi ritmo. Entonces les pido por favor, cualquiera que esté aquí, si voy un poco rápido, si sienten que no hay claridad en algo, me empiezo a emocionar un poco, que por favor me frenen y vamos un poquito con calma, como aclarando ideas, clarificando como cualquier cuestión, porque vamos a hablar de un tema que no sé qué tan sencillo va a ser como tratarles de transmitir todas estas ideas. Algunas cositas las voy a ir leyendo también y después como tratando de explicarles un poco. Entonces, bueno, de lo que quiero que hablemos hoy es de la cuestión de la incertidumbre, que creo que todos los que hemos estado aquí como familiarizados con la perspectiva existencial, sabemos que es un tema que está muy presente en toda la filosofía, como que permea la filosofía existencial, pero en realidad no es algo que se aborda de manera muy explícita en textos, ni de filosofía ni de terapia existencial. En realidad de terapia únicamente, casi de forma exclusiva, Ernesto Spinelli, este terapeuta existencial de la escuela inglesa, en realidad él es italiano pero vive en Londres, pertenece a la escuela inglesa de terapia existencial. Ernesto Spinelli ha escrito varios textos en relación a la incertidumbre y a cómo poderla manejar dentro de la terapia. Entonces muchas de las ideas que voy a ir presentando a lo largo de esta plática también provienen de él y bueno, y de otras como, no sé, como de diferentes lecturas donde yo he ido como tratando de conformar un poco lo que quiero presentar. Creo que es importante la idea, creo que es importante hablar de incertidumbre porque de entrada es un elemento clave para la comprensión de nuestra existencia. Entonces es algo muy importante y yo quisiera, tenemos nada más una hora, es poco tiempo, pero un poco mi intención es que intentemos responder a la pregunta ¿a qué nos referimos por incertidumbre desde una mirada existencial? Para que después podamos hablar sobre las implicaciones que tiene la incertidumbre en la terapia existencial. Entonces, bueno, lo primero que ya sabemos, quienes hemos estado un poquito cercanos a la cuestión existencial, es que se trata de algo que llamaríamos una condición ontológica. Pienso que a veces el término ontológico nos da un poquito de miedo, no sabemos qué significa. Lo único a lo que esto se refiere es que la incertidumbre es algo universal, algo inherente al ser humano, algo que por el simple hecho de ser Beca, de ser Max, de ser Fer, no me puedo zafar de la incertidumbre. Si existo, estoy fregado y entonces estoy arrojado a un mundo donde hay incertidumbre, no me puedo librar de ello. Es una característica de mi ser en el mundo, es una característica de la existencia, del ser. Eso es una condición ontológica, eso es la incertidumbre. También hemos revisado que es algo que genera angustia, que es una condición de la que no puedo escapar y que me genera, sí, por lo general, una experiencia incómoda, una experiencia de malestar que solemos llamar angustia. Pero la verdad es que esa es creo que la comprensión que solemos tener cuando tratamos de adentrarnos un poco como al campo de la filosofía existencial. Pero yo quisiera irnos un poco más allá
Y tratar de comprender la incertidumbre, lo vamos a tratar de entender de dos maneras. Voy a usar el pizarrón y todo para ir tratando de ser un poquito más claro con todo lo que quiero explicar. La primera forma de entender la incertidumbre es que se refiere a nuestra imposibilidad de controlar y determinar con absoluta certeza qué se presentará como un estímulo para nuestra experiencia y cómo voy a vivir ese estímulo. Ok, voy a tratar de explicar esto de una forma un poco sencilla. La idea, estoy un poco nerviosa, creo que es porque está mi papá y mi esposo aquí. Es que crea incertidumbre. Ontológica. Pues lo sacamos. Pero bueno, gracias por ver. Ok. Entonces, en realidad, las formas como tenemos de entender la incertidumbre, la primera tiene que ver con que no sabemos con absoluta certeza qué estímulos se van a presentar a nuestra experiencia. Esto es, cualquier evento inesperado. Lo que podemos entender como un accidente, un evento sorpresivo, cualquier noticia, ya sea positiva o negativa, que no estoy esperando. Por ejemplo, el ejemplo más básico de eso, el sismo que todos acabamos de experimentar en septiembre. Eso entraría aquí. No tengo ni idea qué va a suceder, no puedo predecir qué es lo que va a suceder y de repente la vida me sorprende con un evento inesperado. Pero no solo es que no puedo predecir qué va a suceder, sino que tampoco sé cómo voy a reaccionar a ese estímulo inesperado. Entonces no puedo saber qué va a suceder, pero tampoco sé cómo voy a responder a eso. No sé con absoluta certeza si saliendo de aquí voy a llegar en perfectas condiciones a mi casa, o si nos ponemos en un sentido absolutamente estricto y trágico de la existencia, ni siquiera podríamos estar 100% seguros de que esta plática termina dentro de 1 hora o dentro de 1 hora y media. Porque nos podrían pasar miles de probabilidades, podría caer un meteorito, podría temblar, podría pasar cualquier estímulo que interrumpa lo que está sucediendo. Y ahora, tampoco podemos predecir cómo vamos a reaccionar frente a ese estímulo. Pero esta es un poco la comprensión que ya sabemos todos sobre incertidumbre, ¿no? Si alguien te preguntara por ahí, ¿qué es eso de la incertidumbre? Pues que no tengo ni idea qué va a pasar en la vida, vamos un poco viviendo a ciegas, no podemos predecir nuestro futuro. Tiene que ver con la no predicción, con el no saber, etc. Pero hay un segundo campo de la incertidumbre que sobre todo me interesa. O sea, que creo que tiene como mucha mayor importancia, sobre todo para los que nos dedicamos a la terapia existencial. Y tiene que ver con la incertidumbre en el campo de los significados. Esta es la que para mí tiene relevancia. Esta, claro que también, es una fuente muy fuerte de angustia. Por supuesto, no podemos predecir nada de lo que nos va a suceder, pero esta como que un poquito ya nos la sabemos, ¿no? Como que siempre hemos vivido todos haciendo planes, etcétera, sin saber si van a resultar o no. Todos hemos tenido la experiencia de que nos suceda algo inesperado, pero aquí es donde me interesa que empecemos a como tratar de comprender a qué me refiero con incertidumbre en los significados. Entonces, para eso, lo primero que hay que comprender es que Ernesto Spinelli nos habla de que la fenomenología existencial parte de 3 principios fundamentales, que son la relacionalidad, la incertidumbre y la angustia. Para entender la incertidumbre, que es lo que nos interesa, primero tenemos que comprender un poco el tema de la relacionalidad. No es algo fácil, creo que quienes estudiamos aquí en el Círculo Existencial hemos visto que es un concepto que tardamos años en siquiera tratar de empezar a asimilar. Es un concepto bastante complicado.
pero tratando de resumirlo un poco, creo que podríamos decir que la relacionalidad se refiere a que todas nuestras reflexiones, nuestro conocimiento, nuestra conciencia y nuestra experiencia sobre el mundo, sobre los otros y sobre nosotros mismos emergen en y a través de una base relacional. Esto lo que significa es que, de acuerdo con Heidegger, creo que ya la mayoría de los que estamos aquí estamos familiarizados con estos términos, ser y mundo conforman una unidad inseparable. No podemos hablar del ser sin el mundo, ni del mundo sin el ser. Es lo que aquí solemos llamar la línea cóncava y convexa. Hay cóncavo sin convexo o convexo sin cóncavo. En realidad podemos enfocar nuestra atención de un lado o del otro, pero no hay uno sin el otro. Es una unidad que no se puede separar. Entonces, si entendemos que la existencia es relacional, que no hay Beca sin mundo, que no hay Beca sin Fer, que la mujer que yo soy depende de la forma en la que ustedes me miran, que la forma como construye el mundo depende de la mirada, del contexto, que somos seres en contexto. La relacionalidad significa que estamos siempre en contexto, sumergidos en el mundo, que somos parte del mundo, que emergemos de ahí, que somos en relación. Si entendemos esto, entonces nos vamos a dar cuenta que cualquier significado, o sea, si no hay una separación entre el yo, entre el otro y el mundo, entonces cualquier significado al que yo pueda llegar necesariamente se mantiene abierto. Necesariamente cualquier significado que yo tenga se mantiene incierto. ¿Por qué? Porque surge de una base relacional. Entonces les voy a poner un ejemplo de esto. El significado que Beca tiene de Beca se ha ido formando a lo largo del tiempo, pero la idea que yo tengo de mí está absolutamente conformada por la forma en la que me he ido relacionando con los demás, por la forma en la que los otros me miran, por lo que me han dicho de mí, por la opinión que las personas siento que tienen de mí o por lo que me comparten, etc. Entonces, toda idea de mí está absolutamente sujeta y dependiente de la mirada de los otros. Entonces, cualquier idea que Beca tiene de Beca, pienso en un ejemplo, pienso que hasta puedo utilizar un poco los nervios de los que hablaba hace un rato para hablar de esto. Entonces, yo tengo una idea de Beca, de que sé este tema, o sea, yo tengo una idea de Beca, de que he estudiado este tema, de que lo he presentado antes. Esa es una idea que yo tengo, que podría decir, ese es un significado fijo, que podría asumir como una certeza. Pero si reconozco la incertidumbre de los significados, lo que me acaba de suceder ahorita es que tengo la mirada de unas personas que me intimidan un poco, que son personas que me conocen, que no me han visto, o que me conocen demasiado, que no me han visto nunca presentar mi tema, producen en mí una sensación que hace que el significado que tenga de mí, ¡ay!, como que se mueva. ¿Sabes? O sea, nuestros significados no son absolutamente fijos. Pensaba que para ir entendiendo esto, porque no es nada fácil, podríamos irlo comprendiendo incluso desde los objetos. Entonces les voy a dar otro ejemplo. Ok. Me voy a regresar un poquito antes de irme hacia lo del yo, para ir entendiendo paso a paso, porque creo que me adelanté un poquito. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que todos nuestros significados surgen de una base relacional. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no hay nada fijo, porque todos mis significados surgen y dependen de nosotros y del mundo. Ahora, la fenomenología nos recuerda algo La fenomenología existencial nos habla de algo llamado actitud natural. Esto nos va a entender un poquito, nos va a ayudar a entender un poquito más la incertidumbre en los significados. Entonces, la actitud natural tiene que ver con el hecho de que todo el tiempo estamos totalizando parcialidades.
significa esto? Que lo único que tenemos son parcialidades. Lo único que yo puedo ver del mundo es una parte de todo. Únicamente tengo acceso a una perspectiva de algo, no puedo ver algo en su totalidad. Entonces, voy a tratar de darles así el ejemplo como más básico de entender a qué me refiero. Si pongo la silla aquí y yo estoy desde este ángulo, llego y únicamente estoy viendo 3 patas de la silla. No puedo ver la silla completa. Pero tengo una capacidad para totalizar la silla, a pesar de que no la veo completa, y tener la seguridad de poder llegar y sentarme. Estoy totalizando un significado a pesar de no poderlo ver completo. No puedo ver las 4 patas al mismo tiempo, pero tengo esa capacidad automática de totalizar la parcialidad y entonces puedo llegar y con absoluta seguridad sentarme. Puedo dar por hecho las cosas. Pero en estricto sentido, lo único que puedo ver son parcialidades de la realidad. No puedo ver algo en absoluto, por completo. Entonces, vamos uniendo cabos. Si le sumamos que estamos sobre una base relacional, que el yo no se puede separar de los otros y no se puede separar del mundo, si a eso le sumamos el reconocimiento de que constantemente nuestra percepción se da a través de la actitud natural, es decir, de la totalización de parcialidades, pero que lo único que tenemos son perspectivas, entonces aquí reafirmamos que nuestros significados son inciertos. ¿Sí? ¿Va quedando claro esto? ¿Cómo lo van entendiendo? ¿Alguien? Es un poco, no te puedes mirar un poco por todas las caras, ¿no? Sí, y esa parte, Gaby. Que para que exista, debe de haber 2 polos. Para que exista lo cóncavo debe existir lo convexo, lo blanco, lo negro. Okay. Creo que va más allá de eso. Creo que lo que quiero decir es que no es solo que haya 2 polos, sino que cualquier significado depende del contexto. Con lo del cubo, pienso ahora en un ejemplo que dimos el otro día en una clase, Pedro, ¿te acuerdas del cubo Rubik's? Les voy a dar un ejemplo de cómo los significados se van transformando tan solo en como la experiencia de un cubo. Entonces, creo que se puede ser un buen ejemplo. Entonces, veamos cómo los significados se transforman de acuerdo al contexto. Entonces, pensaban cómo, para mí, toda la vida como que me interesó jugar con el cubo Rubik's. Es algo que como tenía ganas de saber cómo armarlo, etc. Alguna vez fuimos a algún viaje, compré un cubo y lo tuve durante años en mi cuarto. Durante años estuvo ese cubo ahí, armado. Nunca intenté armarlo, nunca intenté, no sé, me daba nervios, pensaba que no iba a poder. Entonces yo tenía el significado de que ese cubo era algo inalcanzable para mí, algo que yo no podía hacer. Y en ese momento yo tenía un novio, tenía yo como 18 años, yo creo, 20 años. Yo tenía un novio que un día llegó al cuarto y empezó a jugar con ese cubo Rubik's. Entonces yo le dije, cuidado, porque si lo desarmas yo no lo puedo regresar a su estado original. Y así lo quiero tener porque yo tengo el significado de que eso es algo que debe permanecer ahí, porque si se desarma yo no lo puedo armar. Es algo que como muy lejano a mí, sobre lo que yo no tengo acceso. Entonces recuerdo que me enojé mucho porque él empezó a jugar con este cubo y ya no lo podía regresar como a los colores normales. Entonces él me prometió, la próxima semana llego y te traigo el cubo ya armado. Y así fue, regresó la próxima semana, llegó, me trajo el cubo ya completamente armado. Y lo que sucedió es que se puso a investigar cuál era la técnica para poder armar el cubo Rubik's. A partir de esa época, ese novio que yo tenía, mi hermano y yo, empezamos como todo unas competencias, un poco de quién arma el cubo más rápido, contábamos hasta el tiempo, etc. Entonces, en ese momento, cuando esto empieza a suceder, ese mismo cubo adquiere un significado completamente diferente. Ahora ese cubo
implica algo divertido, implica algo retador, implica algo entretenido, algo que incluso se volvió como un símbolo en mi relación, etcétera, algo con lo que jugábamos mucho. Después pasa el tiempo y ahora, si yo veo un cubo Rubik's, el significado de ese cubo es completamente diferente. ¿Por qué? Porque el significado depende del contexto. Es algo que tal vez me da un poco de nostalgia porque me recuerda como aquella época en la que me divertía con eso. Es algo que, no sé, que tiene una connotación ya como de pasado, de algo que ya no me resulta entretenido. Entonces, el significado de un mismo objeto se va transformando a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, si eso sucede con un objeto, ahora imagínense lo que sucede con el significado que tenemos de los otros y con el significado que tenemos de nosotros mismos. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que la idea de mí misma, la idea de yo, también está incluida en esta parte de la incertidumbre. Entonces aquí voy a poner una frase llamada: somos seres inciertos. Esto significa que cualquier idea que yo tenga de mí, cualquier idea que Fer tenga de Fer, no es absolutamente certera, porque no es fija. Es lo que les quería explicar hace ratito, pero no sé si lo logré explicar con suficiente claridad. ¿Por qué somos seres inciertos? Porque cualquier idea que tengo de mí está completamente en sus manos. Está completamente abierta a la posibilidad de ser retada y modificada por la existencia. Puede ocurrir cualquier cosa, cualquier situación que hace que esa idea de mí pueda ser transformada. Entonces, incluso los aspectos que tengo, que siento que son como mucho, los que siento más fijos, los que siento más certeros, pueden estar abiertos a posibles reinterpretaciones. Entonces, aquí lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo, es que incluso estamos retando la suposición del pensamiento existencial sobre el self. Esta idea de autoconocimiento, de que el autoconocimiento es posible. Todas las teorías del self proponen esta idea de que podemos llegar a un autoconocimiento. Pero si desde la fenomenología existencial más bien estamos diciendo que somos seres inciertos, entonces no hay algo fijo, no hay una Rebeca fija a la que yo llego a conocer. Porque estoy en constante movimiento y en constante transformación. Entonces nunca podemos hablar de un ser que se autocompleta. Entonces les voy a leer una frase que me gusta mucho, que creo que resume el principio de incertidumbre de la fenomenología existencial. Y dice así: el hombre es incapaz de autocompletarse y por ello nunca es totalmente predecible. Es falible, es una combinación de opuestos. El hombre es incapaz de abandonar su búsqueda por la verdad, la libertad, la felicidad, pero sin ninguna garantía de poder alcanzarlas. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que el ser humano es alguien que jamás se completa. ¿Por qué? Porque incluso la idea que tengo de mí se mantiene incierta. Entonces, aquí ya lo que estoy diciendo es que la incertidumbre es una constante de la experiencia humana. Es una condición, es un atributo. No es una consecuencia ocasional o temporal de circunstancias poco usuales. Entonces la incertidumbre ya no es solo ese típico ejemplo de la incertidumbre de no saber si va a temblar o no, o de no saber si va a haber una réplica o no. Ya no es eso. Ya estoy hablando de una constante de la existencia, de algo que tiene que ver incluso con mi idea de yo, con la idea de mí. Entonces, aquí en realidad parece que lo que estoy diciendo es que absolutamente todo es incierto, que todos los significados son inciertos. Y por más que estoy diciendo esto, tampoco quisiera que se entendiera como que la fenomenología existencial
esto no significa que la fenomenología existencial no reconozca la existencia de certezas. No me gustaría que pensáramos eso. Entonces creo que es una importante aclaración. Claro que reconocemos la existencia de certezas, claro que reconocemos que somos seres ante la muerte. No vamos a negar aquí el hecho de que la muerte es una certeza absoluta. No vamos a negar el hecho de que necesitamos respirar para sobrevivir. Por supuesto que sí. Pero la fenomenología existencial lo que nos recuerda, lo que es importante, es que aún frente a esos hechos absolutamente certeros, la experiencia vivida de cada uno de nosotros está absolutamente abierta a la incertidumbre. No sé cómo voy a significar esos eventos, no sé cómo voy a vivir esos eventos, no sé la forma como tengo de significar algo que podríamos llamar certeza, también es incierto. Entonces, ese es como el recordatorio importante. Entonces, es que estoy pensando si compartirles esto o no. No, esto me lo voy a saltar, porque es un poquito complicado. Entonces, y creo que nos puede llevar mucho tiempo. Ok, creo que mi intención también es, primero que nos demos cuenta que normalmente lo que tratamos de hacer es que como la incertidumbre suele ser una experiencia incómoda, o el enfrentarnos a la incertidumbre suele ser una experiencia incómoda, es algo de lo que comúnmente queremos huir, no nos queremos enfrentar a ella, queremos salir de ahí. Pero mis ganas son de que también empecemos a reconocer aspectos positivos del hecho de abrirle la puerta a la incertidumbre. Entonces, creo que esto parte primero por reconocer de que a pesar de que somos seres en proceso, necesitamos la sensación de certeza, sin duda alguna, ¿no? Entonces, creo que mi idea... Es que ya me estoy tratando de tener tema. Pero lo que estás diciendo, Beca, me parece muy pertinente tocar la belleza de la incertidumbre, porque hay una parte, de hecho Alan Watts la ha llamado la sabiduría de la incertidumbre, ¿no? Esta cuestión de que necesitamos certezas, claro, o sea, pero el poderlo sostener en la incertidumbre y sostener la angustia, ¿no? Entonces me gusta que toques también la parte de, bueno, ¿qué tal es no saber? ¿Y cómo es esto de no saber y cómo nos quedamos ahí con el no saber? Sí, que justo vamos a ir un poco hacia allá. Entonces la idea, al final la propuesta es un poco cómo vamos a sostener la experiencia de incertidumbre, pero creo que lo que primero les quiero transmitir es que la propuesta es tratar de hacer una integración para entender que no nos podemos librar de la incertidumbre, pero que entonces en realidad lo que estamos haciendo es que estamos en una constante tensión entre incertidumbre y certidumbre. No nos podemos librar de esa tensión, al igual que estamos en una constante tensión entre sentido y sin sentido. No podemos salir de ahí. Entonces, por un lado, les voy a leer como algunas ideitas que tengo aquí. Entonces, el que le abramos la puerta a la incertidumbre no implica que no haya cabida para la certeza. No quiero decir eso. Lo que quiero hacer es que el hecho de que es contrario a esto, el reconocer que a pesar de que somos seres en proceso, necesitamos esa sensación de certeza, sin duda alguna, y que el experimentar, es lo que hacemos, experimentar la existencia como un sustantivo y no como verbo, cumple una función. O sea, a pesar de que yo les estoy diciendo aquí, incluso la idea de beca nunca es fija, necesito tener una idea de beca fija, porque si no voy a enloquecer. Necesito tener una sensación de continuidad para sostenerme en esa incertidumbre. Necesito cosificar a beca, necesito ponerme fija, necesito hacerte fija a ti, Fede, para saber cómo relacionarme contigo. Necesito tener una sensación de identidad, de sentido, necesito crear un mundo significativo. Y para eso necesito estarme moviendo en esta tensión entre incertidumbre y certidumbre.
Entonces, lo que quiero decir es que a la base de todo está la incertidumbre. No nos podemos librar de esa. Todos nuestros significados están abiertos a reinterpretaciones. No están fijos. Pero a pesar de ello, estamos constantemente tratando de encontrar ciertas certezas que nos den estabilidad y solidez dentro de eso. Entonces, más bien, la propuesta es que tratemos de abrazar una postura incluyente en la que podamos tomar en cuenta tanto el orden como el caos, tanto la incertidumbre como la certidumbre. Una postura en la que ambas coexisten y en la que podemos reconocer desde ahí, ahora sí, todas las paradojas de la existencia, todas estas polaridades. Entonces, lo que sucede es que no hay una sin la otra. No sentiríamos incertidumbre si no fuera porque estamos buscando certidumbre. Ajá. No, más bien no percibiríamos la presencia de la incertidumbre si no fuera por nuestra necesidad de búsqueda de certidumbre. Entonces, la percepción de la incertidumbre se da por esa búsqueda. Entonces, cuando busco una certeza fija y me percato de que no hay certezas absolutamente fijas, inamovibles, que no se muevan a través del tiempo, ahí es cuando surge la angustia. Entonces, sí, la incertidumbre generalmente es experimentada como algo incómodo, como algo que normalmente queremos quitar. Entonces tratamos de buscar la seguridad, tratamos de buscar la certeza, tratamos de alejarnos de esa experiencia incómoda. Pero la verdad es que una propuesta de abrirnos un poco más al reconocimiento de esto, una propuesta de abrirnos más al reconocimiento de esto, lo que nos permite es ver la novedad, es reconocer las posibilidades, mantener la puerta abierta a la incertidumbre y al misterio. Nos abre la posibilidad de reconocimiento del asombro, sobre todo podernos volver a asombrar, y nos permite también respuestas mucho más creativas. Entonces, la idea es que cuando le cerramos la puerta a la incertidumbre, cerrarle la puerta a la incertidumbre es directamente proporcional a la desaparición de la pasión por la vida. ¿Cómo fue eso? Cerrarle la puerta a la incertidumbre es directamente proporcional a la desaparición de la pasión por la vida. O sea, solo querer certezas nos quita la pasión. Nos quita la pasión. La búsqueda incansable de certezas, de control, apaga la pasión por la vida. En la medida en la que le cerramos la puerta a ese malestar, a esa angustia, a esa incomodidad, también le estamos cerrando la puerta al bienestar de esa pasión, al asombro, a la posible novedad, a la búsqueda de nuevas posibilidades. Entonces, el hecho de reconocer la incertidumbre, el hecho de reconocer que estamos aquí, no es nada más porque sí, o sea, porque estamos diciendo todo esto. El hecho de reconocer esta incertidumbre, esta condición ontológica de la que no nos podemos zafar, es lo que paradójicamente nos permite sentir que hay sentido, que la vida tiene sentido. Porque la pasión que se experimenta al abrirle la puerta a la incertidumbre, es precisamente lo que nos provoca ese deseo por vivir. Entonces, aquí, Silvia, pienso justo en lo que decías de Alan Watts. Les recomiendo muchísimo ese libro de Alan Watts, se llama La sabiduría de la inseguridad. Es un libro muy bueno. Y Alan Watts lo que dice, es lo que mencionaba Silvia hace un momento, que sucede algo, mientras más seguridad trato de buscar, mis sensaciones de mayor inseguridad. Eso es un poco lo que él concluye en ese libro. Dice, paradójicamente, mientras más reconozco que estoy en ese fondo de inseguridad, yo le estoy llamando incertidumbre, pero de inseguridad, entonces me empiezo a sentir un poquito más segura. No sé si de todo, porque al final es un reconocimiento, pero al menos tengo la seguridad de que hay esa inseguridad. Tal vez, no sé. Entonces me gusta esta parte porque creo que normalmente tenemos una tendencia a tratar de ver la incertidumbre
siempre como algo negativo, algo de lo que nos deberíamos de alejar, algo que tiene que ver con lo seguro, etc. Y tratamos de movernos mucho más al polo de las certezas, del control, pero tiene un peso también nada más quedarnos hacia ese lado. La vida, una vida donde intentamos que todo sea predecible, además de que no es posible, la vida nos va a sorprender y alguno de nuestros significados va a ser seguramente atacado, además de que no es posible, de cualquier manera tratar de estar buscando una certeza, un control extremo, le quita esa pasión, o sea, se vuelve algo aburrido, algo predecible, incluso nos lleva más hacia el sinsentido. Oye, Beca, pero Sí. también puede generar más frustración, ¿no? Porque si estoy buscando todo el tiempo la certidumbre, y cada vez que yo creo que va a ser de cierta manera, resulta de otra, me va generando una frustración que al no aceptar la incertidumbre, al decir, me gustaría que hoy traigo paraguas y que va a llover, no sé, entonces yo ya estoy prediciendo que va a llover y que voy a hacer un paraguas, bla, 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 pero si no llueve, ya cargué el paraguas de más. Entonces a mí me está generando una frustración, lo que no está pasando que yo creo que va a pasar. Creo que por eso se refiere Alan Watts precisamente a esta cuestión, pero mientras más seguridad trato de buscar, como no lo puedo obtener, me siento más insegura. Y me genera más frustración. Ajá, porque al final son fantasías que trato de crearme de que todo es estable, de que todo es certero, pero como no lo voy a lograr como tal, porque son fantasías de estabilidad, si nada más me apego hacia allá y no le abro la puerta a la incertidumbre, por supuesto. Es cuando te quitas como esa pasión que decías. O sea, si yo me aferro a que tiene que ser de la manera que yo creo que va a ser, entonces estoy dejando de lado otras posibilidades. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Entonces, ahora lo que quisiera que le dediquemos un rato es como que todo este rollo como teórico, ¿no? Hay como muchísimas ideas teóricas como de tratar de comprender la incertidumbre de los significados, poder hablar de angustia, meternos mucho más en la cuestión de relacionalidad. Es un tema como muy complejo y para nada me quiero meter. Pero más bien quiero que entendamos como las implicaciones de en qué consiste un tipo de terapia que trata de abrazar también la incertidumbre, que no está nada más tratando de irse hacia un lado como de control, de seguridad, de certeza, de verdad. ¿Cómo hacer un tipo de terapia que se sostiene en esta idea un poco de no saber, que le abre la puerta a la incertidumbre? Entonces, la idea aquí es que la incertidumbre se traduce en mantener algo que los que estudiamos en el círculo existencial llamamos actitud de no saber. Exacto. Actitud de no saber. Esa es la actitud básica del terapeuta existencial. Entonces les quiero compartir un poco a qué nos referimos por esto. La actitud de no saber no significa que de repente ya no sé nada y de repente todos nuestros conocimientos no me sirven de nada. No, la actitud de no saber tiene que ver más bien con el reconocimiento de que no es posible, de que nunca podremos comprender al otro de manera absoluta. La actitud de no saber y el reconocimiento de la incertidumbre lo podemos traducir en algo que podríamos entender como un acto de humildad, un acto que tiene que ver con asumir nuestra posibilidad, con asumir la imposibilidad de saber con absoluta certeza qué es lo mejor para nuestros pacientes o incluso para nosotros mismos. Porque si partimos de todo lo que mencionamos hace un momento, de que todos nuestros significados son inciertos, de que cualquier conclusión a la que lleguen no puede ser absolutamente certera, entonces, ¿cómo podríamos estar absolutamente seguros de qué es lo mejor para alguno de nuestros pacientes? ¿Cómo podríamos afirmar eso? Entonces, abrazar la incertidumbre, tratar de mantenernos en esta actitud de no saber, tiene que ver precisamente con el reconocimiento
de que puedo estudiar 10 años, puedo tener no sé cuántas formaciones en terapia, etcétera, pero todos mis saberes, no importa cuánto me prepare, todos mis saberes no me alcanzan para comprenderte y todos mis saberes no me alcanzan para poder estar absolutamente seguro de qué es lo que te conviene. No lo puedo saber con certeza. Entonces ahí, pues claro que se propone un tipo de terapia completamente diferente al de otros enfoques. Claro que estamos buscando una terapia en donde si no puedes estar absolutamente seguro de qué te conviene, pues no vamos a poner un rumbo específico hacia dónde ir. Nos vamos a abrir a las posibilidades de lo que vaya surgiendo. Estamos proponiendo un tipo de terapia que se quede en la exploración de la experiencia, en la descripción de la experiencia y que esté absolutamente atento a que cualquier cambio de significado puede representar un cambio en la existencia completa. Pensaba también, Beca, me quedé muy clavada en esta parte que dijiste de la relacionalidad, como a partir de eso no hay nada que sea fijo en una persona, por lo tanto no podemos predecir, ¿no? Y entonces los que estudiamos psicología durante años siempre nos decían que teníamos que ver la conducta para poder predecir lo que iba a hacer el paciente. Y entonces también desde este no saber, desde el saber que la persona es una persona que está afectada por el contexto y que todo el tiempo está cambiando así como yo, no voy a predecir nunca nada, ¿no? No puedo predecirte nunca, ni nos puedo predecir a nosotros, ¿no? Entonces, desde ahí también es totalmente distinta, porque no busco predecirte para entonces hacer una acción y que ya no suceda eso, sino más bien pues, irnos construyendo aquí y cachar los cambios de significados que vamos teniendo, aparte, porque no es solo tú, ¿no? También soy yo el que va cambiando significados ante ti. Creo que lo que dices es bien importante. Primero me recuerda algo que creo que no mencioné. O sea, la importancia de tratar de comprender que nuestros significados son inciertos, que están abiertos a reinterpretaciones. Como terapeutas es fundamental porque nuestro trabajo de todos los días en el consultorio, nuestro trabajo está enfocado a la comprensión de los significados de nuestros pacientes. Porque toda su existencia está conformada, construida por significados. Entonces, lo que estamos haciendo todo el tiempo en el consultorio es tratar de entender cómo significas el mundo, cómo significas esa experiencia, cómo te significas a ti, cómo lo significas aquí conmigo. Y al irlo describiendo, esos significados se van modificando. A veces encontramos otras posibilidades, vamos resignificando también. Entonces, por eso la importancia de entender esta cuestión y de entender que es algo que también me pone vulnerable a mí como terapeuta, si estoy desde este reconocimiento, por supuesto, porque entonces mis significados también se pueden transformar y eso modifica toda la existencia. Entonces, lo que mencionas también es importante porque claro que no es nada fácil decir, ok, abracemos la propuesta de la incertidumbre, tratemos de hacer una terapia basada más en un lugar como de humildad, no en un lugar de saber, sino del no saber, de que no me alcanza para comprenderte. Entonces no es nada fácil, ¿por qué? Porque estamos en un mundo que lo que nos exige son certezas, es lo que decías. Nos exige certezas, nos exige mostrar seguridad, nos exige demostrar que sabemos, justo como todo el campo de la psicología, todo el campo de la terapia, está un poco más enfocado hacia la planeación de objetivos, como demostrar objetivos, demostrar resultados, incluso como planes de tratamiento, hacia dónde llegar, se logró, no se logró, etc. Y además hay otra presión muy fuerte porque la mayoría de nuestros consultantes o de nuestros pacientes llegan esperando ese tipo de certezas. O sea, no llegan diciendo, ay, juntos vamos a soportar la incertidumbre. Está bien padre, Entonces, más bien la mayoría de nuestros pacientes llegan esperando certezas, llegan esperando respuestas. Incluso, Fer, dime qué hacer, dame un consejo, dime para dónde. Entonces, la razón por la que los terapeutas no damos consejos no es solo porque no se debe o no se puede, etc. Es porque si ya entendemos todo lo que explicamos antes, ¿cómo me puedo siquiera atrever a dar un consejo? ¿Con qué seguridad de que hay una certeza en eso? Si yo pudiera tener una certeza absoluta de que eso es lo que más te conviene en la vida, claro que te lo diría, pero no lo tengo. Parto de una postura de no saber. Si tuvieras esa
absoluta certeza de que eso es lo que más te conviene en la vida, claro que te lo compartiría, pero no lo tengo. Entonces desde ahí entonces es complicado porque sí, nuestros pacientes llegan también pidiendo certezas, esperando como garantías de que van a lograr el objetivo que quieren. Nosotros, en primera, lo que le dijimos, no podemos estar seguros de qué es lo mejor para ellos, y la verdad es que tampoco podemos estar seguros de que con la terapia se va a lograr eso que la persona espera. Entonces, más bien, debemos tratar de soportar la incertidumbre. Ok. Espera, es que tengo tantas ideas. Creo que eran demasiadas ideas para una hora. Entonces, otra cosa a la que nos invita esta propuesta del no saber dentro del campo de la terapia es a tratar de renunciar a cualquier idea de control sobre la vida de nuestros pacientes. Tiene que ver también con la idea de renunciar a esta cuestión de ser salvadores de la vida. El principio de incertidumbre nos recuerda que cada instante de aquello que consideramos lo esperado puede ser abordado como novedoso y lleno de posibilidades no vistas. En el momento en el que junto con un paciente damos por hechos sus significados y los asumimos como certeros, cerramos la puerta a nuevas interpretaciones, a otras maneras y a otras posibilidades de significar. Entonces, nuestra labor como terapeutas existenciales es más bien aguantar y abrirle la puerta a la incertidumbre para tener siempre presente que el significado es inacabado, es parcial. Y de tal manera, si yo me paro desde ahí, desde este reconocimiento, entonces puedo invitar a mi consultante a cuestionar todo lo que ha asumido como certero. Y ahí sí se abren las posibilidades. Ahí sí empezamos a cuestionar lo que hemos hecho hasta ahora. Ahí sí. Pero primero tengo que reconocer esto. Hay algo que dice Yalom. Él menciona que tolerar la incertidumbre es un prerequisito de esta profesión. Él dice que tenemos como una poderosa tentación de querer adquirir certidumbre al adoptar alguna ideología o alguna escuela de terapia o algún sistema terapéutico muy rígido para tratar de, como alguna escuela de terapia muy rígida, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, que es muy efectiva, no estoy diciendo que no, pero lo que Yalom diría es que a veces la angustia que nos provoca reconocer esta incertidumbre y detenernos ahí y decir, de verdad, no estoy seguro de qué es lo mejor para ti, no estoy seguro de qué es lo mejor, y aquí exploremos y veamos qué posibilidades van surgiendo. Él dice que al no poder como soportar la angustia, muchas veces nos tratamos de refugiar un poco en manuales, en ideas que nos tratan de asegurar, entre comillas, que vamos a llegar a un objetivo, como si fuera algo como mucho más mecánico. Pero él dice que el riesgo de esto, de buscar un enfoque terapéutico rígido, es que puede bloquear el encuentro espontáneo e incierto que se da en la terapia. Lo que él llama el corazón mismo de la terapia, la relación terapéutica. Entonces, si yo estoy en una postura de saber, si yo estoy en una postura de certeza, de fijemos objetivos, tratemos de ir hacia allá, etcétera, siguiendo manuales, apegándome muy fuerte a mi teoría, a mi postura, a lo que dijo mi profesor, entonces probablemente el encuentro y la relación terapéutica se vea afectada, se vea bloqueada. Y ahí es donde dice Yalom que tenemos donde trabajar, en lo que va surgiendo en el encuentro. Pero para estar abiertos a eso, pues tenemos que estar abiertos al no saber. Bueno, ¿cómo vamos? Les voy a decir una partecita de aquí y me gustaría escuchar un poco cómo vamos mirando del tema. Me gusta mucho esto que les voy a leer.
existencia es que nos encontramos en una búsqueda eterna de seguridad en un mundo lleno de incertidumbre. Tratamos de encontrar algún sentido que nos permita percibirnos con cierta constancia. Pero la contradicción fundamental radica en que luchamos por alcanzar esta idea de seguridad en un mundo que no nos la puede proveer. Es imposible escapar de la incertidumbre. En dicho intento estamos alejándonos de aquello que nos hace humanos. O en palabras de Merleau-Ponty, el misterio o la incertidumbre define nuestra existencia tanto como nuestro amor por la certidumbre. Una sin la otra. Están ahí las dos. Entonces, pensaba un poco con lo que decía Silvia, que la idea y la propuesta sí es tratar de hacer una terapia en donde nos tratemos de sostener aquí, en donde asumamos que no podemos estar absolutamente seguros ni siquiera del rumbo de la terapia misma. Entonces pensaba en algún ejemplo sobre eso, pero quería ver si hay algo que alguien quisiera comentar hasta ahora. Deja que, escuchando en todo esto que has comentado, me parece como muy interesante y como que da mucho nivel de profundidad al mismo concepto de la incertidumbre, esta idea de la tensión. Es decir, que incluso me parece que da la posibilidad de una comprensión a la hora de estar en la terapia, de una profundidad mayor a la hora de la comprensión justamente de la experiencia del otro. Porque si no pareciera ser que ahora, como el deber ser, tendría que ser asumir la incertidumbre. Pero esta idea que manejas, que yo creo que es una idea como central, una idea toral, es justamente la tensión que hay en este planteamiento hasta contracultural de lo que estamos acostumbrados a, lo que necesitamos es como certezas, ¿no? Todo nos parece ser que nos indica que tendríamos que tener certeza de saber siempre a dónde vamos, cuál es nuestro objetivo, a dónde nos dirigimos, de todo esto, ¿no? En contraposición a eso estaría la idea de decir, no, a ver, hay un planteamiento filosófico claro que permite ver la incertidumbre y todo lo que esto implica y cómo es este principio ontológico. Pero el asunto de la tensión me parece que es como una cuestión en la que habría que profundizar como mucho más por esta idea justo como cierras de decir, es que no hay la una sin la otra, porque si no pareciera ser que la idea es que nos podemos quedar como en el planteamiento de que hay que irse como a un polo, que es la incertidumbre, ¿no? Sí, me gusta que lo es digas. Muy interesante, se me hace como muy interesante esa idea de la tensión. Sí, me gusta mucho que lo digas, Mari Carmen, porque precisamente a veces parece que la propuesta existencial está tratando como de cargar la bandera, como decía, la incertidumbre y abrirle la puerta a la incertidumbre y sigue a la angustia y vivamos en eso. Eso está mal entendido. O sea, la idea es sí el reconocimiento de que eso está en la base de la existencia, de que no nos lo podemos quitar, de que nuestros significados están empapados de incertidumbre, de que vamos por la vida un poco viviendo casi con los ojos vendados, ¿no? Vas caminando y no sabes qué va a pasar y no sabes cómo vas a reaccionar. Sí es ese reconocimiento, pero no es nada más quédate ahí y sí apóyalo y vive la angustia. No, es nada más comprendamos que eso está en la base de nuestra existencia, pero que todo se completa con que somos seres que necesitamos tener una sensación de continuidad, de estabilidad, de fijeza, de certeza. Claro que estamos siempre en ese movimiento. Entonces tampoco estamos diciendo si hay incertidumbre, nada más pura angustia, pura no sé qué. No, solo estamos haciendo una reflexión de eso, está a la base de toda nuestra existencia. Y también una reflexión que nos lleva a decir aguas, porque parece que la cultura occidental ha tratado o sea, definitivamente nos hemos ido por el lado de las certezas, de la búsqueda de verdades, de la seguridad, de que ahí está el éxito, de que ahí debemos estar. Entonces creo que más bien la reflexión es decir, más bien es que estamos en esa tensión
Y hay que acordarnos de este lado también, porque ahí suceden muchísimas cosas. La novedad está de este lado, la pasión está de este lado, el sentido está de este lado. Entonces, estamos en ese movimiento. Rafael. También a mí me gusta mucho lo que habla Marc-Carmen a este respecto, porque pareciera ser que este paradigma que estás planteando lo tomas como una certeza. ¿Sí? Entonces, cuando tú afirmas que no puedes en ningún momento aconsejar a alguien porque no te alcanzan todos esos conocimientos, ya estás en la otra parte, ¿sí me explico? Entonces, yo creo que sí es fundamental esta atención, porque pareciera que al tomar esa postura, automáticamente te cargas a la otra. No sé, eso pudiera ser algo como un inconveniente. Lo entiendo lo que acabas de reflexionar, que esta es la base, que deberíamos de observar esto, pero sí también pienso que te pueden surgir preguntas en Argentina con este cuestionamiento, porque al afirmar una cosa de esta índole, lo afirmas con una certeza. Es interesantísimo lo que dices, porque yo, precisamente la parte que ya no me dio tiempo de compartirles, lo que dije que me iba a saltar, es justo una reflexión que propone inicialmente Ernesto Spinelli, en donde menciona, al hablar sobre esto, o sea, al hablar sobre el tema de la incertidumbre, lo que sucede es que lo hablamos desde una base de certeza. Sucede algo muy complicado. Entonces, él es el primero que dice, lo que ha sucedido, viene hasta por la cuestión del lenguaje, o sea, no tenemos de otra, pero él dice, lo que ha sucedido es que hemos caído en algo que él llama la certeza de la incertidumbre. Entonces dice, ¿cómo podemos escapar de ahí? Que creo que es lo que mencionas. Dice, ¿cómo podemos escapar de la certeza de la incertidumbre? Y propone una nueva postura que él llama la incertidumbre de la incertidumbre. Así le llama su propuesta. Y él dice, desde ahí, en realidad, únicamente, solo podríamos hablar de certezas inciertas y de incertidumbres inciertas. Entonces, él lo que dice, aún, o sea, no lo podemos evitar, pero démonos cuenta que estamos asumiendo la certeza de la incertidumbre y tratemos de meter a eso la incertidumbre otra vez. Es raro. Ajá. Él lo llama la incertidumbre de la incertidumbre. Y creo que tiene que ver al final con que son significados, con que se siguen reinterpretando. Pero hay algo ahí donde... Pero la reflexión que hace Marc-Carmen es interesantísima, porque está esa tensión, en esa tensión entre la certeza, entre el saber y el no saber. Por eso precisamente, Rafael, la propuesta final tiene que ver, es que ya no mencioné toda esa parte, pero la propuesta final tiene que ver justo ya con mejor abracemos la atención. Están las dos, no hay ni una ni la otra, no es que tampoco todo es incertidumbre, porque parte de nuestra experiencia, en la base está la incertidumbre, pero parte de nuestra experiencia es que yo sí tengo una certeza de quién es Rebeca, que se modifica todo el tiempo, sí, también, pero también esa experiencia de fijeza que me da identidad está, y es parte de mi existencia. Entonces, y es igual, es parte del ser humano. A veces le tratamos de poner más atención un poco a este lado porque está descuidado, pero no significa que el otro sea menos importante. Entonces, más bien la conclusión, no sé si la conclusión, pero la cuestión sería tratarlo de abordar como esta tensión, incertidumbre, certidumbre, como lo manejamos sentido sin sentido, que es un poco lo mismo, seguridad, inseguridad. No hay uno sin lo otro, eso conforma toda la experiencia. Sí. Tengo una pregunta. Sobre esta lógica, ¿qué opinión tienes tú o qué opinión tiene esta ideología en torno a ciertas religiones que ofrecen esperanzas futuras? La famosa promesa de vidas posteriores a la vida presente. ¿Cuál es tu opinión o bien cuál es la postura que tiene el pensamiento existencial al respecto? Porque estas instituciones religiosas siempre ofrecen como que esa palabrería alentadora en donde le ofrecen al feligres una certeza, en donde habrá una remisión de sus actos, habrá también un gozo, una esperanza. Pienso que todo ello engloba una
un dique, ¿en qué sentido? O sea, te aparta de vivir la incertidumbre, de vivir con pasión la vida, etc. No sé si me explico. Pienso que si tratamos un poco de comprender justo lo que decíamos ahora con Rafael, creo que simplemente es otra forma y otra vía de tener la sensación de que sabemos cosas, de que hay certezas, de agarrarnos de algo. Si la filosofía existencial y la fenomenología existencial nos están diciendo estamos parados en la arena movediza, un poco la existencia es absolutamente incierta, pues cada quien tiene sus formas de agarrarse a ciertas certezas que nos permitan caminar y que nos permitan vivir. Hay quien se agarra de su idea de Dios, hay quien se agarra de X religión, hay quien se agarra de su creencia en que lo más importante en la vida es la búsqueda de felicidad. Entonces, creo que lo que propondría la terapia existencial como tal, ya como un enfoque terapéutico, lo que tratamos de hacer no es, o sea, la propuesta no va hacia todos movámonos a la incertidumbre y movamos la angustia y movámonos a la angustia, y no se vale que tú estés parado en tu certeza de creer que hay un Dios y una vida más allá y que no sientas la angustia, y eso está mal. Esa sería la forma en la que la persona se enfrenta a la existencia, al hecho de que hay incertidumbre. Hay quien lo tolera más, hay quien lo tolera menos, hay quien se agarra de esto, hay quien se agarra del otro, hay quien se agarra de la idea de que es una persona absolutamente fija. Entonces, cada quien vamos encontrando diferentes formas de agarrarnos. Es cierto que algunas formas nos abren más unas posibilidades y otras formas cierran más otras posibilidades, sin duda alguna. Dentro de la terapia existencial, lo que intentamos hacer es tener esta comprensión únicamente para que al momento en que estamos explorando la experiencia del otro, simplemente entender tú cómo lo vives. Tú te enfrentas a la incertidumbre creyendo, te enfrentas a la idea de no saber que hay algo más ahí, con tu certeza absoluta de que hay, no sé, te estoy poniendo un ejemplo, de que hay X creencia religiosa de vida después de la muerte, y yo creo absolutamente en eso como una verdad y podría morir por esa verdad. Pues esa es mi forma de responder a la incertidumbre, creyendo que hay una verdad absoluta. Pero nuestro rol como terapeutas existenciales no es decir eso está bien, eso está mal, sino comprender cómo cada quien lo vive. ¿Cómo lo construye? Ajá. Oh, pregunta, Sí, sí. Están en el terreno del razonamiento existencial, por eso pregunté cuál es la opinión, ¿no? Desde esa lógica. Porque quiero entender que todo apunta a, por ahí leía un eslogan, ¿no? Por una existencia apasionada. ¿Sí dice así? Por eso mismo. Sí, es cierto. Es que dices algo que tiene toda la filosofía existencial. La filosofía existencial desde Kierkegaard, la propuesta inicial es vivamos una vida apasionada. Él es el que inicia diciendo eso, es su idea principal. Vivamos la vida con pasión, es lo que te está proponiendo. Pero una cosa es que yo ya tenga ganas de decir, oigan, abramos desde la puerta un poquito la incertidumbre, eso permite la novedad, eso permite nuevas posibilidades, eso abre la pasión, ahí también se encuentra el sinsentido. Una cosa es eso, y otra es que ya como terapeutas, en la terapia, haciendo un trabajo fenomenológico, ya no tratamos de imponerle o transmitirle estas ideas a nuestros pacientes. Simplemente tratamos de entender tú cómo lo vives. Y si alguien lo vive diciendo, yo estoy absolutamente seguro, podría meter la mano al fuego de que existe la vida eterna, esa es tu forma. Y la vamos a tratar de entender y comprender y ver de qué posibilidades te quita, qué posibilidades te da, etc. Aunque yo vea que me gusta esta postura y me gusta lo que dice Kierkegaard, que me gusta la filosofía existencial, claro que me encanta la idea de decir, oye, no te vayas a un lugar tan seguro, cuestiónate las cosas. Ábrete, y ahí encontrarás un poco más de, tal vez un poco más de pasión, ábrete al sinsentido, cuestiona tus significados más arraigados. A mí me gusta mucho esa idea, pero no significa que yo le voy a imponer al otro que esa es la forma que no tendría que vivir. Pero a mí me gusta más, a mi ver. Yo creo que
estaba pensando un poco en el proceso práctico, en el momento